¿Cómo te caerían 17,000 pesos en tu siguiente devolución de impuestos? ¿Es posible que Hacienda te devuelva esta cantidad? Pues la respuesta es sí, es posible. Y nosotros te diremos los pasos que debes de seguir para conseguirlos. Así que no te muevas. Y quédate hasta el final de este video. Primero comencemos recordando que existe una obligación impuesta por el gobierno de nuestro país, México, que como en la mayoría de los países, los ciudadanos y residentes pagan impuestos como parte de su contribución a la financiación de los servicios públicos y la infraestructura del Estado. Y estos impuestos son esenciales para financiar servicios públicos. Los impuestos se utilizan para financiar servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad pública, la defensa nacional y el mantenimiento de la infraestructura pública, carreteras, puentes, etc. Desarrollo social y económico. A través de los impuestos, el gobierno puede realizar inversiones en proyectos de desarrollo que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico. Redistribución de la riqueza. Los sistemas fiscales progresivos están diseñados para redistribuir la riqueza de manera más equitativa en la sociedad, gravando a las personas con mayores ingresos con tasas impositivas más altas y utilizando esos recursos para apoyar a los sectores más vulnerables. Estabilidad macroeconómica. Los impuestos son una herramienta para la política fiscal del gobierno que permite influir en la economía, controlar la inflación, estimular el crecimiento y mantener la estabilidad macroeconómica. Sostenibilidad de las finanzas públicas. Los impuestos proporcionan al gobierno los ingresos necesarios para funcionar y cumplir con sus obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. Cumplimiento de obligaciones internacionales. Los impuestos también permiten que el país cumpla con sus obligaciones internacionales, como los pagos de la deuda externa y la participación en organismos internacionales. El pago de impuestos es una responsabilidad cívica que permite que el Estado mexicano pueda cumplir con sus funciones y objetivos. Además, el sistema tributario busca ser justo y equitativo, de modo que cada persona contribuya de acuerdo con su capacidad económica. Y aparte de estos impuestos, es importante mencionar que tú, siendo persona física, cuentas con específicas obligaciones fiscales, las cuales pueden variar dependiendo de tus actividades económicas y tu situación particular. Sin embargo, te proporcionaremos una visión general de las obligaciones más comunes, las cuales son: Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Toda persona física que realice actividades económicas debe inscribirse en el RFC ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Declaraciones anuales. Las personas físicas están obligadas a presentar una declaración anual de impuestos, donde se informa sobre los ingresos obtenidos y los gastos deducibles realizados durante el año fiscal anterior. Pagos provisionales. Dependiendo de la actividad económica, pueden estar obligados a realizar pagos provisionales mensuales u otro tipo pagos. La ley nos indicará los momentos que se pagan los pagos provisionales. Estos son pagos a cuenta del impuesto anual. Impuesto sobre la renta, ISR, es el impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos. Las tarifas y cálculos varían según el tipo de ingreso. Impuesto al valor agregado, IVA. Si realizan actividades empresariales o profesionales, pueden estar obligados a cobrar y enterar este impuesto. Impuesto sobre nóminas, ISN. En caso de tener empleados, deben calcular y pagar este impuesto en función de la nómina pagada. Declaraciones informativas. Dependiendo de ciertas operaciones realizadas, pueden tener que presentar declaraciones informativas, como las relacionadas con operaciones con terceros. Contabilidad. Deben llevar una contabilidad de acuerdo con las disposiciones fiscales, que permita identificar ingresos, gastos, inversiones, etc. Comprobantes fiscales. Emitir facturas electrónicas por las operaciones que realicen y conservar las recibidas por sus gastos y compras. Avisos al SAT. Presentar avisos en caso de cambios en su situación fiscal, como cambio de domicilio, apertura o cierre de establecimientos, entre otros.
Es importante mencionar que existen regímenes fiscales específicos que pueden aplicar a las personas físicas, como el régimen de asalariados, régimen de actividad empresarial y profesional, régimen de arrendamiento, entre otros, y cada uno tiene particularidades en sus obligaciones. Ahora veamos otros 4 puntos importantes que debes de tomar en cuenta para tu devolución de impuestos. 1. Cálculo de ISR para personas físicas. El cálculo del impuesto sobre la renta, ISR, para personas físicas en México se realiza en base a las tablas y tarifas anuales o mensuales que publica el Servicio de Administración Tributaria, SAT. El proceso general para calcular el ISR es el siguiente. Determinar los ingresos acumulables: se suman todos los ingresos obtenidos en el periodo que corresponda, ya sea mensual o anualmente. Deducciones autorizadas: a los ingresos acumulables se le restan las deducciones autorizadas, que son los gastos fijos y variables que se asocian a la actividad de la persona física. Deducciones personales: a la disminución de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, se restan las deducciones personales permitidas por la ley, como pueden ser gastos médicos, intereses reales de créditos hipotecarios para vivienda, donativos, entre otros, hasta el límite que establece la ley. Calcular la base gravable: a los ingresos acumulables se les restan las deducciones personales y, en su caso, las pérdidas fiscales de años anteriores, para obtener la base gravable. Aplicar la tarifa del ISR: se aplica la tarifa correspondiente a la base gravable. Las tarifas son progresivas, lo que significa que a medida que los ingresos son mayores, el porcentaje de impuesto también aumenta. Calcular el impuesto causado: se sigue la tarifa para determinar el impuesto causado. En el caso de la tarifa anual, se divide entre los ingresos acumulables los rangos que establece la ley y se aplica el porcentaje o cuota fija correspondiente. Acreditar pagos provisionales: si se trata de la declaración anual, se deben acreditar los pagos provisionales realizados durante el año. Determinar el impuesto a pagar o a favor: finalmente, se resta al impuesto causado los pagos provisionales y retenciones que, en su caso, se hayan efectuado durante el periodo. Si el resultado es positivo, se tiene un impuesto a pagar; si es negativo, se tiene un saldo a favor. Es importante mencionar que este es un resumen general y que existen diferentes regímenes fiscales para las personas físicas, cada uno con sus particularidades en el cálculo del ISR. 2. Ingresos acumulables. Los ingresos acumulables son aquellos ingresos que, de acuerdo con la legislación fiscal mexicana, deben ser considerados para el cálculo del impuesto sobre la renta, ISR. Estos ingresos son la base sobre la cual se determina el monto del impuesto a pagar por una persona física o moral. En términos generales, los ingresos acumulables incluyen todo tipo de ingreso que recibe una persona, ya sea en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo que cause incremento en su patrimonio y que no estén expresamente exentos por la ley. Algunos ejemplos de ingresos acumulables para una persona física pueden incluir: salarios y prestaciones derivadas de una relación laboral, ingresos por actividades empresariales o profesionales, honorarios, rendimientos e intereses obtenidos por inversiones financieras, ganancias obtenidas por la venta o enajenación de bienes, ingresos por arrendamiento o alquiler de propiedades, dividendos y ganancias distribuidas por personas morales, premios obtenidos por loterías, rifas, concursos, etc. Es importante señalar que existen ciertas deducciones permitidas y exenciones que pueden disminuir la cantidad de ingresos acumulables y por ende, el impuesto a pagar. Además, la Ley del Impuesto sobre la Renta, LISR, establece ciertos ingresos que no se consideran acumulables y por lo tanto no están sujetos al pago de este impuesto. 3. Deducciones autorizadas de las personas físicas. Las deducciones autorizadas para las personas físicas en México son gastos fijos y variables que la ley permite restar de los ingresos brutos para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta, ISR. Estas deducciones tienen como objetivo disminuir la carga tributaria,
reconociendo ciertos gastos esenciales o incentivando actividades particulares. Las deducciones autorizadas varían según el régimen fiscal al que pertenezca la persona física, pero en términos generales, pueden incluir gastos médicos, dentales y hospitalarios, pagos por servicios profesionales de salud para el contribuyente, su cónyuge o concubina, y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que estas personas no hayan percibido durante el año ingresos en cantidad igual o superior a lo establecido por la ley. Gastos funerarios, hasta el límite establecido por la ley, en el año de su realización. Donativos no remunerativos, realizados a instituciones autorizadas, dentro de los límites que establece la ley. Primas de seguros de gastos médicos, contratados para el contribuyente y su familia, dentro de los límites establecidos. Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, para casa-habitación, con los límites que la ley señala. Aportaciones complementarias de retiro, realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones voluntarias, dentro de los límites establecidos. Transporte escolar obligatorio, de los hijos o nietos, cuando la escuela lo incluya de manera obligatoria. Colegiaturas, pagos por servicios educativos desde preescolar hasta bachillerato o su equivalente, con los límites que la ley establece. Es importante señalar que para que estas deducciones sean válidas, deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con los comprobantes fiscales correspondientes, facturas electrónicas, y no exceder los límites establecidos por la ley. Además, la legislación fiscal puede cambiar, por lo que es recomendable revisar las disposiciones vigentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta y las regulaciones del Servicio de Administración Tributaria, SAT, para el año fiscal correspondiente o consultar con un asesor fiscal para obtener información actualizada y detallada acorde a su situación particular. Además, si quieres saber más ampliamente sobre las deducciones autorizadas, te invitamos a ver nuestro video, el cual te dejaremos por aquí para que vayas a verlo. Y 4. Determinación del IVA. El impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios en muchos países, incluido México. La característica principal del IVA es que se cobra en cada etapa del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, basándose en el valor que se agrega en cada etapa, pero con un mecanismo de créditos fiscales para evitar la doble imposición. Para determinar el IVA que debe ser cobrado o pagado, sigue los siguientes pasos. Determinación de la tasa de IVA aplicable. En México, la tasa general de IVA es del 16%. Sin embargo, hay una tasa reducida del 0% para ciertos bienes y servicios esenciales, y algunas regiones fronterizas tienen una tasa preferencial. Cálculo del IVA en ventas. El IVA se calcula aplicando la tasa correspondiente al valor de los bienes o servicios. Por ejemplo, si vendes un producto o servicio por 1,000 pesos y la tasa de IVA es del 16%, el IVA a cobrar sería de 160 pesos. Cálculo del IVA en compras. Crédito fiscal. Cuando compras bienes o servicios, pagas IVA. Este IVA pagado es acreditable, es decir, puedes utilizarlo para disminuir el IVA que debes pagar por tus ventas. Determinación del IVA a pagar. El IVA a pagar al fisco se determina restando el IVA acreditable, el pagado en tus compras, del IVA cobrado en tus ventas. Si el IVA cobrado es mayor, debes pagar la diferencia. Si el IVA acreditable es mayor, puedes tener un saldo a favor que se puede aplicar contra futuros pagos o solicitar su devolución. Para ilustrártelo, mira el siguiente ejemplo. Es importante llevar un registro detallado de todas las operaciones, tanto de ventas como de compras, para poder calcular correctamente el IVA a pagar o acreditar. Además, todas las transacciones deben estar respaldadas por comprobantes fiscales válidos, facturas electrónicas, que cumplan con los requisitos establecidos por el SAT. Para obtener información precisa y actualizada, así como para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones aplicables a su caso particular, es recomendable consultar a un contador público o asesor fiscal, o visitar el sitio web del SAT. Y ahora,
Una vez que tú conozcas a detalle todas las obligaciones fiscales con las que debes de cumplir como persona física para lograr tu devolución, el punto más importante es que sepas que Hacienda tiene una obligación contigo, la cual es tu derecho como contribuyente de obtener esta cantidad de hasta 17,000 pesos que te mencionamos en tu devolución de impuestos, con base al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en donde menciona que las autoridades fiscales te devolverán las cantidades que tú pagaste indebidamente y las que proceden conforme a las leyes fiscales, que te serán posiblemente devueltos estos montos o una parte de estos. Recuerda que los ingresos exentos pueden darte este saldo a favor, y una vez que hayas pagado el impuesto sobre la renta puedes ingresar tus deducciones personales, y si organizas todos tus tratamientos médicos, dentales u hospitalarios, podrás obtener tu saldo a favor, el cual es proporcional con lo que tú cuentes de deducciones personales. Pero todos estos detalles debes de consultarlos con tu contador de confianza, ya que cada caso es diferente. Y finalmente, una vez que cuentes con tu saldo a favor, recuerda que existen dos formas de solicitar tu devolución. Si no las conoces, te invitamos a ver nuestro video, donde te decimos cuáles son y conocerás más sobre el tema. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta y activar la campanita para que estés al tanto de nuestros próximos videos.